las siguientes consideraciones a fin de resolver la instancia. En primer lugar, pues el juzgado es competente para conocer del asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 10 y 12 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Los demás presupuestos procesales, como demanda en forma, capacidad para ser parte y comparecer en juicio, también se encuentran satisfechos, lo que permite emitir una decisión de fondo sin que se advierta irregularidad constitutiva de nulidad susceptible de invalidar lo actuado. Como problemas jurídicos, tal como se definió en la audiencia del artículo 77, se determinará en esta instancia si el demandante Orlando Hoyos Trejos como trabajador y Empresas Públicas de Armenia SP como empleadora suscribieron el 26 de diciembre del 2011 un contrato de trabajo a término fijo por 3 meses que se prorrogó de manera indefinida por periodo de 6 meses a partir del 26 de marzo del 2012 y si dicho vínculo terminó el 24 de junio del 2022 sin que mediara justa causa con antelación al vencimiento de una de las prórrogas del contrato. En caso positivo, pues establecerá si la parte actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa. Igualmente, se determinará si la bonificación percibida por el demandante desde el 1 de julio del 2017 al 10% del valor de la asignación básica mensual es constitutiva de salario. En el evento que esta respuesta a ese interrogante resulte afirmativa, pues se definirá si el accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de diferencia salarial, reliquidación de prima de servicios, prima de Navidad, prima de vacaciones, cesantía, intereses a la cesantía, prima de antigüedad, vacaciones y aportes en pensión desde el 1 de julio del 2017 hasta el 24 de junio del 2022. Permítame un momentico, por favor, voy a traer agüita. Bueno, asimismo se establecerá si el demandante pues tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo primero del decreto 797 de 1949. El demandante, como tesis, desde su demanda sostuvo que fue contratado el 26 de diciembre del 2011 por Empresas Públicas de Armenia mediante un contrato de trabajo a término fijo por 3 meses para desempeñar el cargo denominado Operario 2. Narró que la relación laboral se mantuvo en el tiempo, sin que mediara la celebración de un nuevo contrato, como tampoco se suscribieron prórrogas del inicial, que el 20 de septiembre del 2016 la demandada elaboró un nuevo contrato de trabajo a término indefinido, en el cual se plasmó que tal contrato tendría efectos fiscales desde el 26 de diciembre del 2011 y que este nuevo acuerdo reemplazaba en su integridad cualquier otro tipo de vinculación. Que el 30 de junio del 2017 las partes celebraron un convenio modificatorio del contrato de trabajo a través del cual se pactó el pago de una bonificación con pacto de exclusión salarial equivalente al 10% del salario básico mensual devengado a 31 de diciembre de cada año, cuyo desembolso se haría en forma mensual a partir del 1 de julio del 2017, siempre que su destinatario estuviera prestando el servicio. Que el 24 de junio del 2022 la entidad demandada notificó por escrito al actor sobre la terminación del contrato con fundamento en la aplicación del plazo presuntivo, que el 5 de septiembre del 2024 presentó reclamación ante la demandada para obtener el reconocimiento y pago de las indemnizaciones por despido injusto, la moratoria, así como la reliquidación de las prestaciones, teniendo en cuenta la bonificación extralegal percibida, petición que fue desestimada por la convocada al pleito. Archivo 006 del expediente.
La parte demandada, por su lado, se opuso a la mayoría de las pretensiones de la demanda tras argumentar que si bien las partes habían iniciado la relación contractual a través de un contrato de trabajo a término fijo de 3 meses, este continuó renovándose a partir de la primera fecha de vencimiento del vínculo hasta el 20 de septiembre del 2016, data en la que se modificó el tipo de contrato a indefinido, teniendo en cuenta la fecha de ingreso inicial, esto es el 26 de diciembre del 2011, que la empresa hizo uso de la causa objetiva de expiración del plazo presuntivo para finalizar el contrato del demandante, expuso que la bonificación reconocida al trabajador nació de la liberalidad de la empresa y por acuerdo entre las partes, razón por la cual, según sus afirmaciones, no constituye factor salarial y por ende no es posible tomarla como base para el pago de los aportes al sistema de seguridad social, como tampoco para la liquidación de prestaciones sociales. Como excepciones de fondo, formuló las que denominó inexistencia del derecho, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe. Como argumentos normativos y jurisprudenciales aplicables al caso, tenemos que en el régimen probatorio, pues es principio general que incumbe a las partes probar los hechos que demuestren los presupuestos sustanciales de las normas de las que se pretende un efecto jurídico. Así lo prevé el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por analogía a este tipo de procesos. Como premisa inicial que habilita la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, debe decirse que los servidores del Estado se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales. Los primeros están atados a través de una relación legal y reglamentaria cuyas controversias se dirimen ante la jurisdicción contencioso administrativa conforme a las reglas del artículo 104 del CEPAC, mientras que los segundos, que están ligados con la administración mediante contrato de trabajo, perdónenme un momento. Ahora bien, dentro de la rama ejecutiva del orden municipal, pues se encuentran las entidades descentralizadas por servicios, como lo son las empresas de servicios públicos domiciliarios, me disculpan, pero estoy muy afectada, reguladas por la Ley 142 de 1994. Dicha ley contempló dos categorías de trabajadores así. Los trabajadores particulares, a las personas que laboren en empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter privado o mixtas, en el artículo 41, y de trabajadores oficiales y excepcionalmente de empleados públicos que se definan en los estatutos, a los servidores de aquellas empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales que no se constituyan como sociedades por acciones, sino que adopten la fórmula de empresa industrial y comercial del Estado. Esto lo dice el parágrafo primero del artículo 17. Según el artículo 14.5 de la misma ley, pues se define la empresa de servicios públicos oficial como aquella en cuyo capital la nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de aportes. Ahora bien, el artículo 2.2.30.2.2 del decreto 1083 del 2015, decreto único reglamentario del sector de la función pública, precisó que para el surgimiento de un contrato de trabajo se requiere la congregación de tres elementos: la actividad personal, la dependencia del trabajador respecto del empleador y el salario como una retribución directa del servicio. Una vez acreditado el primer elemento, esto es la prestación personal del servicio, entra a operar la presunción contenida en el artículo 20 del decreto 2127 del 45, que establece lo siguiente, abro comillas: el contrato de trabajo se presume entre quien presta servicio, cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha. Corresponde a este último destruir la presunción. Cierro comillas. En el caso puntual, aunque fue punto pacífico la naturaleza de vinculación del actor como trabajador oficial, dada la imposibilidad de confesión de la convocada por ser entidad pública, es menester precisar que la entidad demandada, Empresas Públicas de Armenia, se constituyó inicialmente como un establecimiento público, según consta en el Acuerdo 43 de 1962. Posteriormente,
A través del Acuerdo 011 del 23 de mayo de 1996, la EPA se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado del Orden Municipal, soporte en el que se estableció que el régimen legal aplicable era el establecido para las empresas industriales y comerciales del Estado por sus estatutos y de forma supletoria por las disposiciones del Código de Comercio sobre sociedades anónimas. En cuanto al régimen laboral, estableció que era el aplicable a las EIC de orden municipal transformadas en virtud de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. Además, se indicó que en los estatutos se precisaría quiénes eran empleados públicos de libre nombramiento y remoción, quiénes de carrera y qué actividades podrían ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Por acuerdo número 13 del 8 de octubre del 2007, la Junta Directiva de EPA aprobó los estatutos de la entidad. En cuanto a su naturaleza, se estableció que es una EIC del orden municipal dedicada a los servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa y financiera. En relación con su patrimonio, se estableció que su capital está conformado por, abro comillas, los aportes hechos por el municipio, los derechos que él le confiera, los excedentes que puedan corresponderle y en general por el valor de los recursos representados en bienes y derechos deducidas las obligaciones que posee a la fecha de aprobación de estos estatutos y sus incrementos, cierro comillas. En lo que tiene que ver con el régimen laboral de la EPA, en el artículo 33 de los estatutos se dispuso, abro comillas, los servidores públicos que presten sus servicios a empresas públicas de Armenia ESP tendrán el carácter de trabajadores oficiales y sus relaciones de trabajo se regirán por las normas que regulan la materia para los trabajadores oficiales del nivel municipal. Excepcionalmente, los servidores públicos de la entidad ostentan la calidad de empleados públicos. Tendrán el carácter de empleados públicos quienes desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo y quienes se encuentran en los niveles directivo, asesor y profesional, especializado en los niveles 5 y 4 y de conformidad con la planta global de cargos. Igualmente, y en razón a las funciones de administración, manejo directo de dineros y valores y confianza, quienes ejerzan los cargos de asistente de gerencia y tesorero general tendrán la calidad de empleados públicos, cierro comillas. Del anterior recuento, pues se colige que el demandante Orlando Hoyos Trejos tuvo el carácter de trabajador oficial mientras prestó sus servicios a la EPA, pues el cargo de recolector que desempeñó en la empresa accionada es ajeno a los cargos de dirección, confianza o manejo y de los directivos, asesores o profesionales especializados catalogados como empleados públicos según los estatutos de la entidad. Clarificado lo anterior, es preciso adentrarse al estudio de la modalidad contractual que a todas las partes en contienda, pues mientras el actor afirma que el contrato fue a término fijo de 3 meses que se prorrogó luego por plazos de 6 meses, la demandada aduce que por virtud de una modificación contractual desde el inicio del contrato fue a término indefinido y la culminación del contrato acaeció por vencimiento del plazo presuntivo. Al respecto, pues es necesario advertir que el contrato de trabajo puede ser de duración fija o indeterminada. Para el primer evento, el contrato debe constar por escrito y el plazo no puede superar los 2 años, aunque es renovable indefinidamente. Así lo prevé el artículo 2.2.30.6.2 del decreto 1083 del 2015, que compiló el artículo 38 del decreto 2127 del 45, concordado con el artículo 2 de la ley 64 del 46. De otro lado, a voces del artículo 2.2.30.6.4 del citado decreto compilatorio, el contrato a término indefinido se entiende pactado por 6 meses. Ahora, el artículo 43 del prenombrado decreto 2127, también que fue integrado en el decreto 1083 EYUSDEM, en su artículo 2.2.30.6.7 prevé las reglas de prórroga de los contratos tanto a término indefinido como los de plazo fijo en los siguientes términos, abro comillas. El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno, salvo estipulación en contrario, se entenderá prorrogado en las mismas condiciones por periodos iguales, es decir, de 6 meses en 6 meses, por el solo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono con su consentimiento expreso tácito después de la expiración del plazo presuntivo. Y esto, por favor, lo destaca el despacho.
La prórroga a plazo fijo del contrato celebrado por tiempo determinado deberá constar por escrito, pero si extinguido el plazo inicialmente estipulado, el trabajador continuare prestando sus servicios al patrono con su consentimiento expreso o tácito, el contrato vencido se considerará por ese solo hecho prorrogado por tiempo indefinido, es decir, por periodos de 6 meses. Cierro comillas. De la norma referida, es claro que finalizado el plazo fijo pactado sin prórroga escrita, pues el contrato de trabajo continúa vigente por tiempo indefinido por el plazo presuntivo de 6 meses en 6 meses. Frente al plazo presuntivo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 3442 del 2015, memorada en la SL 701 del 2018, reiteró que el empleador y los trabajadores, estos últimos de manera individual o colectiva, de común acuerdo pueden inaplicar el plazo presuntivo, tesis que se ha mantenido invariable, pues en ocasión más próxima el Alto Tribunal en la sentencia SL 1707 del 2023, reiterada en la SL 545 del 2025, puntualizó lo siguiente, abro comillas: el plazo presuntivo es el imperio de la ley en favor del Estado cuando funge como empleador y por ende de la sociedad sobre la voluntad de las partes. La ley presume que en todo contrato laboral concertado por aquel, la ausencia de una estipulación sobre la duración del contrato implica, aunque parezca contradictorio, la fijación de un plazo de vigencia del contrato de 6 meses según el decreto 2127 de 1945. La presunción es legal y por eso, tanto en la contratación individual como en la colectiva, las partes pueden acordar lo contrario y apartarse del plazo presumido por el legislador. Y aquí, como ocurre con el régimen de los contratos a término fijo, con los cuales la identidad es manifiesta, en los gobernados por el plazo presuntivo, la intención que exprese una de las partes de no prorrogar el contrato solamente es unilateral en apariencia, porque el imperio de la ley impone un contexto contractual en el cual se asume que las partes convinieron la fijación de un plazo semestral. También ha precisado la Corte que cuando las partes a través de la negociación individual o colectiva de las condiciones de trabajo consientan en apartarse de la figura del plazo presuntivo, tienen que elaborar cláusulas convencionales o contractuales expresas que no dejen duda de que su intención es la de excluir los periodos de 6 meses, así como de eliminar la terminación del contrato de trabajo por vencimiento del plazo presuntivo y sancionar al empleador por la terminación unilateral del contrato de trabajo. CSJSL 2717-2018, cierro comillas. Además, sobre la temática en estudio, en la sentencia SL 3164 del 2019, que trajo a colación la 1497 del 2014, replicó que, abro comillas, esta sala de la Corte ha sido enfática en señalar que las normas que regulan el plazo presuntivo se encuentran vigentes, además de que no han sido declaradas contrarias a la Constitución política, por lo que deben ser aplicadas irrestrictamente. Ha dicho también que ese panorama no se desfiguró tras la expedición de la sentencia de la Corte Constitucional C003 del 98, en la que el censor apoya sus reflexiones, pues dicha decisión se refería a la cláusula de reserva y al fenómeno jurídico del despido unilateral del trabajador en cualquier momento y sin el pago de indemnización, que es diferente del que aquí se analiza, de terminación del contrato de trabajo por vencimiento del plazo presuntivo. Cierro comillas. Y en las sentencias SL del 21 de febrero del 2005, radicación 24.028, que fue reiterada en la del 21 de febrero de esa misma anualidad, 27.682, en la 385 del 2013. La máxima corporación de la justicia ordinaria sostuvo al respecto, abro comillas: tras todo lo anterior, la Corte debe reiterar que, uno, la figura del plazo presuntivo se encuentra plenamente vigente para los trabajadores oficiales, aun a pesar de la sentencia C003 del 98. Dos, por ello, cuando no se determine el plazo del contrato de trabajo, se diga que es indefinido, debe entenderse celebrado por periodo de 6 meses. Tres, dicha figura puede ser excluida a través de la negociación individual o colectiva de las condiciones laborales, pero requiere cláusulas claras y expresas. Cuatro,
y en esa dirección el empleador estatal puede acudir válidamente a la forma de terminación de la relación establecida en el literal A del artículo 47 del decreto 2127 del 45, esto es por el vencimiento del plazo pactado presuntivo, sin tener a cargo indemnización alguna. Cierro comillas. En el caso concreto, reposa en el paginario el documento denominado Contrato Individual de Trabajo a Término Fijo inferior a un año, 3 meses, suscrito el 26 de diciembre del 2011, archivo 003, páginas 24 a 27, que evidencia que la entidad demandada contrató los servicios personales del accionante para desempeñarse como operario 2 en la unidad organizativa que se le asignara por la Gerencia General. Frente a la duración del convenio, en la cláusula segunda se indicó: abro comillas, la duración del presente contrato será de 3 meses, término que podrá prorrogarse automáticamente si ninguna de las partes contratantes con una antelación no inferior a 30 días manifiesta la otra su intención de no prorrogarlo. Esto de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 38 del decreto 2127 de 1945, en concordancia con el artículo octavo de la ley sexta de 1945, modificado por el artículo 2 de la ley 64 de 1946. Cierro comillas. En ese sentido, se observa que el contrato de trabajo celebrado entre las partes el 26 de diciembre del 2011, cuya duración se acordó por el término de 3 meses, se prolongó hasta el 25 de marzo del 2012. Ahora bien, en dicho contrato, las partes acordaron que este término podría prorrogarse automáticamente si ninguno de los contratantes manifestaba su intención de no prorrogarlo con una antelación no inferior a 30 días, lo que en principio podría interpretarse como una prórroga de 3 meses del contrato inicialmente suscrito. Sin embargo, en este punto, pues es necesario memorar que, como se anunció en el acápite normativo que acompaña la decisión, conforme al artículo 2.2.30.6.7 del decreto 1083 del 2015, al no mediar pacto escrito de prórroga, una vez extinguido el plazo inicialmente definido, como quiera que el trabajador continuó prestando sus servicios al empleador, el contrato vencido se entiende por ese solo hecho prorrogado por tiempo indefinido, esto es por lapsos de 6 meses. Así las cosas, teniendo en cuenta que el expediente carece de prueba que acredite que alguno de los contratantes exteriorizó su intención de no prorrogar el contrato de trabajo una vez vencido el plazo inicialmente pactado, este se prorrogó automáticamente por un periodo de 6 meses, esto es desde el 26 de marzo del 2012 hasta el 25 de septiembre del 2012. En torno a la segunda prórroga de 6 meses a partir del 26 de septiembre del 2012, no puede pasarse por alto que la parte demandante aportó un otro sí de fecha 1 de octubre del 2012, pero sin firma de los suscribientes. Sobre tal documental, pese a que no recayó desconocimiento alguno, pues contiene la antefirma del demandante y la del representante legal de la convocada, pues no es viable aplicar la presunción de autenticidad del artículo 244 del Código General del Proceso, en tanto al ser convenios, contratos o adiciones a estos, es indispensable que aparezca la firma como signo inequívoco del acto personal de asentimiento o consentimiento en el acto, de lo que se colige que ningún impacto tuvo en el desarrollo y ejecución del contrato de trabajo que venía prorrogándose automáticamente por el plazo presuntivo. No obstante, el 20 de septiembre del 2016 sí se suscribió un contrato de trabajo a término indefinido, a través del cual se estableció que el contrato de trabajo que inició el 26 de diciembre del 2011 por el término fijo de 3 meses y que se había prorrogado automáticamente por 9 ocasiones hasta el 25 de septiembre del 2016, cambiaría a indefinido, archivo 003, página 30. En la argumentación se precisó en el ordinal noveno que, abro comillas, la empresa por mera liberalidad decidió ir modificando paulatinamente los contratos celebrados con el personal adscrito a la sugerencia de aseo, los cuales se celebraron inicialmente como contratos a término fijo inferior a un año, 3 meses, suscribiendo los nuevos como este como contratos a término indefinido, sin que entre uno y otro exista solución de continuidad, preservando así la antigüedad del trabajador y los derechos que por la misma hubiera adquirido. Cierro comillas. Aunque la validez del mencionado contrato no fue objeto de reproche en este asunto, sino solo hasta los alegatos de instancia, pues en la demanda jamás se pidió su ineficacia, lo cierto es que tal modificación ninguna mejora
contraía las condiciones laborales del demandante, por cuanto el ligamen laboral por ley ya había mutado a indefinido, como se dijo al tenor de lo previsto en el artículo 2.2.30.6.7 del decreto 1083. Entonces, tal modificación, contrario a lo alegado por pasiva, se erige más bien en un retroceso a los derechos adquiridos del trabajador, por cuanto en primer lugar quiso modificar hechos pasados o consumados, pues la prórroga ya había empezado a contabilizarse sin que se apartara de manera expresa o concreta del plazo presuntivo, que era lo único que podía beneficiar al trabajador en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema traída a colación por el despacho. Pues es claro que desde el 26 de marzo del 2012 el trabajador contaba con mayor estabilidad laboral, pues se repite desde esa data su contrato se entendía prorrogado por tiempo indefinido, de lo que refulge que tal acuerdo es nulo al tenor de lo previsto en el artículo 2.2.30.3.4 del decreto 1083 citado. En ese contexto, para el despacho, tal contrato no surtió efectos y por lo tanto las prórrogas sucesivas se dieron así. La primera prórroga del 26 de marzo del 2012 al 25 de septiembre del 2012, la segunda prórroga del 26 de septiembre del 2012 al 25 de marzo del 2013, la tercera del 26 de marzo del 2013 al 25 de septiembre del 2013, la cuarta del 26 de septiembre del 2013 al 25 de marzo del 2014, la quinta del 26 de marzo del 2014 al 25 de septiembre del 2014, la sexta del 26 de septiembre del 2014 al 25 de marzo del 2015, la séptima del 26 de marzo del 2015 al 25 de septiembre del 2015, la octava del 26 de septiembre del 2011 al 25 de marzo del 2016, y así sucesivamente hasta llegar a la prórroga número 21, que iba del 26 de marzo del 2022 al 25 de septiembre del 2022. Así las cosas, se colige que el contrato de trabajo por expiración del plazo presuntivo debió finalizar el 25 de septiembre del 2022, sin que la modificación que introdujo la cláusula décima del contrato suscrito el 20 de septiembre del 2016 se repite, tenga la virtualidad de modificar la conclusión, pues tal estipulación no puede variar las situaciones que se consolidaron antes de su celebración, especialmente en lo atinente a la duración del contrato desde el inicio del vínculo y frente a las cuales el trabajador ya gozaba de derechos adquiridos y al único que beneficiaron fue en últimas al empleador para variar la fecha de finalización del plazo presuntivo. En ese orden, teniendo en cuenta que de conformidad con la documental que reposa en el archivo 003, página 6, la causal que invocó la demandada para terminar el contrato del accionante fue la del plazo presuntivo, pero esta culminación tuvo lugar el 24 de junio del 2022, esto es con antelación a la expiración de dicho plazo, 25 de septiembre del 2022, se abre paso a la indemnización por despido injusto. El artículo 51 del decreto 2127 del 45, compilado en el decreto 1083, dispone, abro comillas, fuera de los casos a los que se refieren los artículos 2.2.30.6.11, 2.2.30.6.12, 2.2.30.6.13 y 2.2.30.6.14, la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador dará derecho al trabajador a reclamar los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado presuntivo, además de la indemnización de perjuicios a que haya lugar. Cierro comillas. Para efectos de determinar entonces el monto al que asciende la indemnización en comento, se hace necesario y definir el segundo punto de la controversia, esto es el alusivo a determinar si la bonificación percibida por el demandante desde el 1 de julio del 2017, equivalente al 10% del valor de la asignación básica mensual, es constitutiva de salario. En tal horizonte cumple memorar que el artículo 150 de la Carta Política faculta al Congreso a dictar normas generales para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales, en tanto estos últimos, al estar vinculados mediante contrato de trabajo, delimitarse, se cercenaría la posibilidad de negociación colectiva y a llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo previstas en la ley.
En cuanto al salario, el artículo primero del decreto 2127 del 45 lo define de manera comprensible como la retribución del servicio. Por su parte, el convenio 95 de la OIT ratificado por Colombia define salario como, abro comillas, la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito verbal por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Ahora, se ha dicho por la jurisprudencia que constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero y especie que ingrese real y efectivamente a su patrimonio como contraprestación directa del servicio, es decir, no a título gratuito o por mera liberalidad del empleador. Así lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C521 de 1995. Si bien en la aludida sentencia se estudió la exequibilidad de los artículos 15 y 19 de la Ley 50 del 90 que regulan el trabajo en el sector privado, lo cierto es que tal definición es aplicable al sector público, pues no de otra manera puede entenderse que pagos se reciben como contraprestación del servicio de un trabajador oficial y que constituyan salario. En ese horizonte resultan también perfectamente aplicables las reglas jurisprudenciales sentadas por la Corte Suprema de Justicia en punto a las cláusulas o pactos de exclusión salarial, pues aunque en el régimen de los trabajadores oficiales no hay disposición que prevea qué pagos son o no son salarios, como lo definen los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cierto es que se tendrá como tal, de acuerdo a su definición, aquel que, uno, tenga carácter retributivo y oneroso, es decir, que se otorgue por la prestación de un servicio. Dos, que tenga un carácter de no gratuidad o liberalidad, esto es, que no provenga de la voluntad del empleador sin estar obligado a ello. Tres, que ingrese al patrimonio del trabajador o que lo enriquezca. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras, en la sentencia SL 12.220 del 2017, con radicación 44.416, precisó que por regla general los ingresos percibidos por el trabajador constituyen salario y es al empleador el que debe desvirtuar tal calidad. Dijo la Corte en esa ocasión, abro comillas, no sobra recordar que el binomio salario-prestación personal del servicio es el objeto principal del contrato de trabajo y por consiguiente los pagos realizados por el empleador al trabajador por regla general son retributivos, a menos que resulte claro que su entrega obedece a una finalidad distinta. Bajo esta consideración, el empleador es quien tiene la carga de probar que su destinación tiene una causa no remunerativa, cierro comillas. Este criterio ha sido reiterado, entre otras, en las sentencias SL 986 del 2021 y en la 4304 de ese mismo año. Además, en la sentencia 1798 del 2018, con radicación 63.988, la Sala de Casación Laboral sostuvo que si bien todos los ingresos percibidos por el trabajador en ocasión de la relación subordinada son por regla salario, enlistó aquellos que no lo son así. Abro comillas. Las prestaciones sociales, las sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, las sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador. Los pagos laborales que por disposición legal no sean salarios y que no posean un propósito remunerativo, tales como subsidio familiar, las indemnizaciones, los viáticos accidentales y permanentes, estos últimos en la parte destinada al transporte y representación. Y quinto, los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie
oficio tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad, cierro comillas. Tales consideraciones, claramente, pues la Corte las tuvo como presupuestos en asuntos en los que analizaba la situación en el sector particular. No obstante, algunas de las reglas son perfectamente aplicables al sector público, tal como se ha anunciado frente a otras de las decisiones jurisprudenciales traídas en esta sentencia, a colación en esta sentencia, pues no de otra manera puede entenderse o comprenderse el concepto de salario. En el caso concreto, pues examinado el legajo, se tiene que mediante documento suscrito el 30 de junio del 2017, denominado contrato modificatorio del contrato individual de trabajo a término indefinido celebrado entre empresas públicas de Armenia ESP y Orlando Hoyos Trejos, archivo 003, páginas 33 y 34, se introdujo una modificación al contrato de trabajo suscrito el 26 de diciembre del 2012, en el que se adicionó como parágrafo de la cláusula segunda el siguiente: empresas públicas de Armenia SP, por mera liberalidad y hasta la fecha que lo estime presupuestal y jurídicamente viable, pagará al trabajador mientras esté adscrito al proceso de recolección una bonificación equivalente al 10% del valor de la asignación básica mensual devengada por el trabajador al 31 de diciembre de cada año, que se pagará mes a mes, pero que por acuerdo expreso entre las partes, tal y como lo permite la ley, no constituye factor salarial y por lo tanto no será materia de aportes y o cotizaciones para seguridad social y para fiscales y mucho menos para la liquidación de prestaciones sociales. De esta bonificación extralegal y de mera liberalidad de la empresa, solo será beneficiario el trabajador mientras efectivamente esté prestando el servicio y por lo tanto no disfrutará de la misma si aún perteneciendo al servicio de recolección se encuentre incapacitado, en licencia, en permiso, en vacaciones o reubicado por motivos técnicos, administrativos o médicos. Esta bonificación se pagará a partir del 1 de julio del 2017, conjuntamente con la nómina del trabajador, pero debidamente individualizada en el desprendible de pago, de tal forma que sea absolutamente claro el valor pagado y pueda establecerse en su momento que dicha suma no constituye factor salarial. Cierro comillas. De la lectura de la anterior estipulación se concluye con claridad que la bonificación que le fue reconocida al actor a través de la adición al contrato de trabajo celebrado con la accionada fue concebida expresamente como un beneficio retributivo en forma directa del servicio prestado, con mayor razón si se estableció que el trabajador solamente recibiría este estipendio cuando prestara efectivamente el servicio, ya que de lo contrario no podía percibirlo. Al tiempo, se comprobó que se trató de un concepto económico que el accionante devengó mensualmente, situación que además de encontrarse plasmada en la estipulación contractual acabada de describir, también se evidencian los comprobantes de nómina que fueron allegados al paginario, documentos en los que este concepto se consignó como bonificación de 10% recolección aseo, archivo 003, páginas 34-45. Asimismo, esta retribución quedó plasmada en la certificación de salarios y prestaciones devengadas por el demandante, expedida por la EPA el 15 de mayo del 2024, archivo 003, página 12, en la resolución 0795 del 1 de agosto del 2022, por medio de la cual la demandada reconoció, liquidó y ordenó el pago de unas prestaciones sociales a favor del accionante, y a la resolución 0857 del 19 de agosto del 2022, en la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el primer acto administrativo señalado. En ese horizonte es claro que tal rubro primero tenía un carácter retributivo, pues era una verdadera contraprestación por el servicio prestado, aunque se afirma fue otorgado por mera liberalidad. Lo cierto es que se hizo como un, abro comillas, esto se encuentra en el mismo documento, aliciente económico para aquellas personas que cumplen una difícil labor como la recolección, ante lo extenuante, lo insalubre y los riesgos que genera la prestación del servicio de aseo, especialmente en su componente de recolección. Es decir, precisamente fue por las condiciones de la prestación personal del servicio que se dio esta bonificación, lo que sin duda apareja que aquella haya sido retributiva de ese servicio que fue contratado el demandante. Además, fue permanente y habitual
y sin duda, pues ingresó al patrimonio del trabajador. Por consiguiente, se declarará la ineficacia del pacto de exclusión salarial señalado, suscrito en el contrato modificatorio celebrado el 30 de junio de 2017 para precisar que la bonificación del 10% del valor de la asignación básica mensual devengada por el trabajador al 31 de diciembre de cada año que se pagaba mes a mes es salario. Previo a estudiar las pretensiones de carácter económico, se analizará la excepción de prescripción formulada por la demandada. La prescripción, pues, es una institución jurídica cuyo objetivo es extinguir los derechos por el mero transcurso del tiempo y la inactividad del beneficiario para reclamarlos. En materia laboral está consagrada en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Estos preceptos establecen que las acciones para el reclamo de los derechos sociales prescriben en 3 años que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. En el presente asunto se encuentra acreditado que el contrato de trabajo finalizó el 24 de junio del 2022, así como que el demandante presentó el 5 de septiembre del 2024 ante la EPA reclamación administrativa orientada a obtener el reconocimiento de las indemnizaciones y la reliquidación ahora pretendida. Archivo 013, página 85-87. En consecuencia, dicha petición interrumpió el término prescriptivo, teniendo en cuenta que la demanda se promovió el 16 de octubre del 2024, esto es dentro de los 3 años siguientes, y de ahí que en el presente asunto como quiera que adicionalmente, frente al artículo 94, pues no se superó el año para la notificación o enteramiento de la demandada, pues los derechos causados con antelación al 16 de octubre del 2021 se encontrarían afectados por prescripción, salvo los aportes a la seguridad social en pensión por ser imprescriptibles. Previo a incursionar en el estudio de las pretensiones económicas reclamadas, se precisa que el despacho, permítame un momentico, por favor.
Bueno, me disculpan por favor, pero esta garganta me tiene muy mal. Bueno, Señora entonces, juez, como me perdón, escucha, se le cayó la llamada a... ya, el doctor Wow. Julián, Sí, señora, ya me está colaboré ahí, gracias. ingresando. Sí, señor, Gracias. muy amable, gracias. Doctor Julián nos escucha. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, no movamos mucho ¿qué es? Los controles del Teams porque nos puede llevar a la implementación de pronto de imágenes que no corresponden a la solemnidad del acto. Bueno, previo a incursionar entonces en el estudio de las pretensiones económicas reclamadas, como se les anticipó, pues el despacho advierte que no se examinarán las prestaciones con carácter convencional, como quiera que la parte actora jamás lo solicitó en la demanda, menos lo alegó en los hechos, lo que imposibilita es más, aplicar cualquier facultad de las contenidas en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, máxime pues que en este caso no se tratan de derechos mínimos, razón por la cual pues el despacho se limitará al análisis de los conceptos de índole legal. En punto a la súplica de reliquidación salarial, con inclusión de la bonificación mensual percibida, pues debe advertirse que esta pretensión está destinada al fracaso, ya que los soportes de pago que obran en el expediente, archivos 003, 012 y 013, evidencian que tanto la asignación básica como la bonificación equivalente al 10% de este rubro fueron desembolsados de forma mensual al trabajador durante el periodo reclamado, razón por la cual pues no hay, no hay lugar a reconocer una diferencia a título de reajuste salarial, pues es claro que el trabajador devengó las sumas mencionadas. Frente a la prima de servicios, en cumplimiento pues de las atribuciones previstas en el artículo 189 de la Constitución Política y en la Ley Cuarta de 1992 que expidió el decreto 1919 del 2002, por el cual se fijó el régimen de prestaciones de los empleados públicos y se reguló el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial, el artículo cuarto consagró el régimen de prestaciones que, abro comillas, el régimen de prestaciones mínimas aplicables a los trabajadores oficiales vinculados a las entidades de que trata este decreto, será igualmente el consagrado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. Entonces es claro que el decreto 1919 del 2002 hizo extensivo el régimen de prestaciones sociales de los servidores públicos del orden nacional para aquellos del sector territorial. Ahora bien, el artículo quinto del decreto 1045 de 1978 contempló el régimen prestacional de los servidores públicos del orden nacional sin establecer como prestaciones a su favor la prima de servicios, por lo tanto se absolverá de este derecho. En punto a la prima de vacaciones, el decreto 1045 del 78 consagró esta prerrogativa, según la cual la prima de vacaciones es equivalente a 15 días de salario por cada año de servicios. Los factores salariales para la liquidación de este concepto se encuentran consignados en el artículo 17 del compendio normativo señalado, que corresponden, entre otros, a la asignación básica mensual, los incrementos de remuneración a los que se refieren los artículos 49 y 97 del decreto 1042 del 78, los gastos de representación, la prima técnica, los auxilios de alimentación y transporte, la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados. Efectuados los cálculos de rigor y teniendo en cuenta que en el proceso se acreditó la percepción de la asignación básica mensual y el auxilio de transportes, la liquidación de este rubro asciende a para el año 2020 a 2021 a 1.188.040 pesos, pero como el valor pagado por este concepto fue de 1.357.887 pesos, pues no hay lugar, perdóneme, para esa anualidad, pues no existe ninguna diferencia a favor del actor. Y para el año 2022, teniendo en cuenta que la prima de vacaciones ascendía a 270.915 pesos, voy a hacer un paréntesis aquí, para el año 2021
el salario base de liquidación es el que ascendía a 1.188.040 pesos. La prima de vacaciones de esa anualidad, que correspondía a los 15 días, es de 594.020 pesos. De ahí que si la verificamos con el valor pagado por la entidad, que fue de 1.357.887 pesos, pues existe una diferencia o un saldo, pero en contra de 763.867 pesos. Por lo tanto, pues no hay lugar a impartir condena por esa anualidad. Frente al año 2022, el salario base de liquidación es de 1.328.547 pesos. El valor pagado, el valor que por prima de vacaciones le correspondía al trabajador era de 270.915 pesos. Y como se pagó 1.960.329 pesos, pues existe una diferencia de más de 1.000.000 de pesos, específicamente es de 1.689.414 pesos, razón por la cual no hay lugar al reajuste pretendido. En punto a la prima de Navidad, el artículo 11 del decreto 3135 al 68, pues contempla esta acreencia a favor de los trabajadores oficiales, equivalente a un mes de salario que corresponda al cargo en 30 de noviembre de cada año, que se paga en la primera quincena del mes de diciembre. El parágrafo de esta norma prevé que el trabajador oficial que no hubiere servido durante el año completo tiene derecho a la prima de Navidad en proporción al tiempo laborado durante este año a razón de 1/12 parte por cada mes completo de servicios que se liquida con base en el último salario devengado. En punto a los factores salariales, pues están comprendidos en el artículo 33 del decreto 1045 de 1978. Ahora, de conformidad con los soportes de pago que reposan en el expediente, el actor recibió por concepto de prima Navidad en el año 2021 la suma de 1.812.083 pesos. Sin embargo, el despacho advierte que no hay lugar al reajuste solicitado por este concepto, ya que las operaciones matemáticas arrojan un valor inferior al que le fue reconocido en la demanda. Sí se tiene que el salario base para liquidar esa prestación para el despacho fue de 1.237.269 pesos y la prima sería equivalente a ese monto, de ahí que existiría una diferencia en contra del demandante de 574.813 pesos. De otro lado, en cuanto a la prima de vacaciones correspondiente al año 2022, se observa que no se trajo prueba del pago efectuado por ese concepto, de ahí que al no haber cumplido con la carga de la prueba que le incumbía al demandante, tal pretensión está destinada al fracaso. Y eso se dice porque cuando se pide es una reliquidación o reajusta, incumbe al trabajador demandante demostrar el valor pagado para encontrar la diferencia a favor. En cuanto al auxilio de las cesantías, la ley 344 de 1996 establece el derecho perdón, de los servidores públicos a percibir un auxilio de cesantía, el cual deberá liquidarse al 31 de diciembre de cada año por el año o fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral. En cuanto a los factores para liquidar esta prestación, el artículo 45 del decreto 1045 de 1978 integra como tales la asignación básica mensual, los gastos de representación y la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, los auxilios de alimentación y transporte, la prima de Navidad, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se haya percibido por un término no inferior a 180 días en el último año de servicios, los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al decreto ley 710 de 1978, la prima de vacaciones, el valor de trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o de días en descanso obligatorio. Practicadas las operaciones aritméticas de rigor, tomando como factores salariales, aparte de la asignación básica mensual, el auxilio de transporte, la prima de vacaciones, el promedio de horas extras y la prima de Navidad, dicha prestación para el despacho en el año 2021 tiene como cuantía
353.837 pesos. Sin embargo, como para esa anualidad el valor pagado ascendió a 1.667.926 pesos, pues no existe diferencia a favor del actor. Igual suerte corre la del año 2022, como quiera que para esa anualidad el auxilio a la cesantía para el despacho, atendiendo un salario base de liquidación de 1.424.413 pesos, arrojaba una cesantía de 683.718 pesos, pues no existe diferencia a favor del actor, como quiera que el valor pagado y desembolsado fue de 804.590 pesos. En ese orden, pues no hay lugar a impartir condena por este concepto. El régimen de liquidación de cesantías. Vamos a hablar ahora de los intereses a este valor, que es los intereses a la cesantía. Pues debe advertirse que ese régimen de liquidación anual fue creado para los trabajadores particulares con la ley 50 del 90, pero con la entrada en vigencia de la ley 344 del 96, pues este se extendió a los del sector público y consiste en que el empleador al 31 de diciembre de cada año debe liquidar las cesantías por anualidad o fracción, consignando el valor correspondiente al fondo de cesantías al que se encuentre afiliado el empleado, lo que cobija a las personas vinculadas a partir del 31 de diciembre de 1996. El decreto 1582 de 1998 estableció el régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996, precisando que aquellos que se afilien a los fondos privados de cesantías será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la ley 50 del 90 y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la ley 432 de 1998. Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con las normas que regulan la materia, es posible encontrar los siguientes supuestos. 1. Los empleados con régimen de liquidación retroactiva de cesantías que pueden afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro o a fondos privados. Estos trabajadores no tienen derecho al pago de intereses sobre las cesantías en tanto dicho régimen no lo prevé. 2. Los empleados con régimen de liquidación anualizado de cesantías afiliados a fondos privados de cesantías tienen derecho al pago de intereses sobre la cesantía a cargo del empleador en los términos de la Ley 50 del 90 y por remisión de la Ley 344 del 96. 3. Los empleados con régimen de liquidación anualizado de cesantías afiliados al Fondo Nacional del Ahorro tienen derecho al pago de intereses sobre las cesantías a cargo de ese fondo en los términos del artículo 12 de la Ley 432 de 1998. Así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 1536 del 2023 y para los servidores de empresas de servicios públicos del orden territorial, específicamente lo dijo en la sentencia SL 1341 del 2023. Como quiera que en el presente asunto se encuentra acreditado que el demandante está afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, según se desprende de los extractos que reposan en las páginas 73 a 79 del archivo 003 del expediente, pues no hay lugar a reajuste alguno por este concepto, siendo que este rubro no corre por cuenta del empleador. Frente a las vacaciones, el artículo 43 del decreto 1848 del 69 establece el derecho de los trabajadores oficiales a disfrutar de vacaciones por cada año de labor, las que de conformidad con el artículo 47 y viden pueden ser compensadas en dinero cuando el trabajador haya quedado retirado del servicio definitivamente sin haber disfrutado de estas. Los factores salariales para la liquidación de este concepto se encuentran consignados en el artículo 17 del decreto 1045 del 78 y que corresponden a la asignación básica mensual, los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del decreto ley 1045 del 78, los gastos de representación, la prima técnica, los auxilios de alimentación y transporte, la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados. Para efectuar el cálculo de rigor, el despacho tomó en consideración como base salarial para su liquidación la asignación básica mensual y el auxilio de transportes, porque no existe prueba de que haya devengado los demás.
Para el año 2021, el salario básico entonces para liquidar este concepto fue de 1.188.040 pesos, las vacaciones ascendían a 594.020 pesos y el valor pagado fue de 950.519 pesos, sin diferencia a favor del demandante. Igual ocurre con el periodo 2022, pues el salario básico tomado para esta liquidación era de 1.328.547 pesos, las vacaciones que le correspondían en compensación en dinero serían de 270.915 pesos, pero el valor pagado fue de 1.251.739 pesos. De ahí que existía una diferencia casi cercana al millón de pesos que no corresponde al trabajador. De acuerdo entonces con el análisis anterior, pues el despacho negará la súplica de reliquidación de vacaciones por lo comentado. Bueno, en punto a la prima de antigüedad, pues el decreto 1042 del 78 contempla unos incrementos por salario de antigüedad, pero esta norma es aplicable al sector central, más no al descentralizado, razón por la cual pues no tiene aplicación para el caso puntual, como quiera que se trata de una empresa de servicios públicos, es decir, una entidad del orden descentralizado territorial. Punto a la indemnización por terminación injusta del contrato de trabajo. Como se anunció con anticipación en el estudio que se hizo sobre el plazo presuntivo y la modalidad contractual del demandante, teniendo en cuenta que en este caso se terminó de manera anticipada el contrato de trabajo, y eso conduciría a la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 51 del decreto 2127 del 45, pues en ese orden el despacho impartirá condena por este concepto a favor del actor. Realizadas las operaciones aritméticas del caso, esta indemnización, atendiendo o tomando en consideración un salario de 1.211.375 pesos, que corresponde a la asignación básica mensual más la bonificación del 10%, que se dijo es salario en el decurso de esta providencia, la indemnización por 92 días que fueron los que faltaban para culminar el plazo presuntivo al 25 de septiembre del 2022, asciende a 3.714.883 pesos, suma a la que se condenará a la demandada. En punto a la indemnización moratoria del artículo primero del decreto 797 del 49, pues este concede un periodo de gracia de 90 días a las entidades que ocupen trabajadores oficiales para poner a su disposición todos los valores por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones que se hallen insolutos en el momento en que se termine el contrato de trabajo. Si vencido dicho término, el patrono no realiza el pago, empieza a correr la mora a su cargo. Esta sanción prevé que se prevé en la norma, según lo tiene definido pues la jurisprudencia, consiste en el pago de las sumas equivalentes a los salarios que le corresponderían al ex trabajador durante el tiempo que dure la mora, en virtud de la ficción subsistencial del contrato que consagra. Es preciso señalar que para que el empleador oficial pueda exonerarse de esta sanción, debe demostrar en el proceso que obró de buena fe, lo que significa que de la prueba recaudada aparezcan valederas razones que justifiquen la omisión o la morosidad en estos pagos. Así lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia del 11 de septiembre del año 2002. Permítame, por favor, un momentico. Necesito ir por un medicamento.
Me disculpan tanta interrupción. Bueno, en el presente asunto se advierte que Empresas Públicas de Armenia, o más bien, de la indemnización que se liquida por el despacho, pues se advierte que hubo una indemnización en este caso que no fue pagada por la entidad. Y esto precisamente por las consideraciones que ella tuvo frente a la modificación que introdujo en el año 2016, cuando aquella modificación claramente no habría sido eficaz en la medida en que no generó ningún beneficio para el trabajador. En ese orden de ideas, considera el despacho que el actuar de Empresas Públicas de Armenia estuvo revestida de mala fe, ya que ésta precisamente reconoció y pagó, en primer lugar, una bonificación mensual al accionante cuya finalidad era retribuir directamente el servicio prestado a la entidad, pero adicionalmente tuvo como propósito, tuvo en su mente variar precisamente la modalidad contractual de una vinculación laboral del demandante desde su inicio, es decir, variando y dejando sin efectos la vinculación que él había pactado desde el año 2011, lo que produjo precisamente para la entidad demandada una anticipación de la finalización del contrato. En ese contexto, pues para el despacho no existe duda que el actuar de Empresas Públicas de Armenia no tuvo justificación alguna para no haber, en este caso, pagado la indemnización moratoria. Y como quiera que el decreto 797 del 49 establece que esta sanción se produce no solamente por el por el impago de salarios y prestaciones sociales, sino también por el de las indemnizaciones, y en este caso hay lugar al pago de esa indemnización por despido sin justa causa, habrá entonces que condenar a la entidad Empresas Públicas de Armenia al pago de esta sanción. En consecuencia, se condenará a pagar un día de salario por cada día de retardo desde el 24 de septiembre del 2022, descontando el plazo de gracia de los 90 días, cálculo que arroja a la fecha 52.129.504 pesos, que corresponden a 1.291 días de mora, tomando como salario básico para la liquidación de esta sanción 40.379 pesos diarios. De acuerdo entonces con lo anterior, pues frente a la petición de indexación, esta cae por su propio peso, como quiera que en este caso se ha concedido la indemnización moratoria y por lo tanto no podrían condenarse a la indexación, por cuanto la moratoria también tiende a cubrir esa pérdida de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, y en este caso la sanción por despido sin justa causa, entonces se encuentra básicamente revalidada con la indemnización moratoria concedida. Ahora, en punto a los aportes a la seguridad social, constituye un deber de los empleadores a voces de la Ley 100 del 93 y sus decretos reglamentarios para realizar los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El aporte de salud y pensión está a cargo del empleador y del trabajador, y el de riesgos laborales únicamente a cargo del empleador. Los dineros que por ese concepto se descuentan al trabajador están dirigidos al sistema para atender los riesgos que se pretenden cubrir por él mismo. Como en este caso el demandante tenía la carga de probar los valores pagados para lograr la prosperidad de esta súplica, pero el proceso quedó desprovisto de esta prueba, se torna inviable emitir condena alguna. Las excepciones formuladas por pasiva pues han quedado resueltas con lo dicho en esta providencia, saliendo avante únicamente la de prescripción, como ya se explicó. Finalmente, atendiendo el contenido del numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso aplicable por remisión al juicio del trabajo, no se impondrá condena en costas en la actuación por haber salido avante las pretensiones de manera parcial y por haber prosperado parcialmente la excepción de prescripción
planteada por la accionada. Bajo las consideraciones expuestas, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia Quindío, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar que entre Orlando Hoyos Trejos como trabajador y Empresas Públicas de Armenia SP como empleador existió un contrato de trabajo a término fijo desde el 26 de diciembre del 2011, que a partir del 26 de marzo del 2012 se prorrogó a plazo presuntivo y terminó el 26 de junio del 2022 sin que mediara justa causa. Segundo, declarar que la bonificación equivalente al 10% del valor de la asignación básica mensual devengada por el demandante a 31 de diciembre de cada año desde el año 2017 es salario. Tercero, condenar a Empresas Públicas de Armenia SP a pagar a Orlando Hoyos Trejos la indemnización por despido injusto contemplada en el artículo 51 del decreto 2127 de 1945 en cuantía de 3.714.883 pesos. Cuarto, condenar a Empresas Públicas de Armenia SP a pagar a Orlando Hoyos Trejos la indemnización moratoria prevista en el artículo primero del decreto 797 de 1949, consistente en un día de salario, que equivale a 40.379 pesos por cada día de retardo, hasta la fecha que se efectúe el pago de la sanción prevista en el numeral tercero de esta providencia, que a la fecha asciende a la suma de 52.129.504 pesos. Quinto, absolver a la demandada de todas las demás pretensiones de la demanda. Sexto, declarar parcialmente probada la excepción de prescripción formulada por la demandada de Empresas Públicas de Armenia SP y no probado los demás medios defensivos. Séptimo, sin condena en costas en la instancia por lo comentado en la parte emotiva de esta decisión. Sentencia que se notifica a las partes en estrado susceptible del recurso de apelación. Parte demandante. Muchas gracias, su señoría. Presento recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el siguiente sentido. Su señoría, específicamente el punto de inconformidad está en no haber aprobado la condena por reliquidación de prestaciones sociales. Se considera, su señoría, que en este caso pues hay un error de hecho y de derecho, una debida interpretación de la demanda y el objeto del litigio. Se omitió que en el acápite de pretensiones de la demanda subsanada se solicitó expresamente la reliquidación de prestaciones como prima de vacaciones, prima de antigüedad, primas de servicios, entre otras, las cuales, como se puede evidenciar en las documentales que reposan el expediente y que fueron decretadas por el despacho, son de naturaleza eminentemente convencional en el régimen específico de empresas públicas de Armenia. En este sentido, al ser el demandante un trabajador oficial, su régimen prestacional se integra por la ley y por los acuerdos logrados en esas convenciones colectivas vigentes, como la de los periodos 2016, 17, 21 y 22. Por tanto, al pedir la liquidación de estas prestaciones sociales, pues el juzgador debe entender por ministerio de la ley y la lógica jurídica que se refiere al rubro pactado en la convención que fueron aportadas, repito, en el plenario como prueba y decretadas asimismo. Pues este no existe también en el régimen legal mínimo de los trabajadores oficiales. También, su señoría, es importante, y señores honorables magistrados, mencionar que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1259 de 2023 pues es taxativa al señalar que sobre las condiciones para que un pago sea salario. Al decretar entonces que esa bonificación tenía carácter salarial, esos efectos no se pueden limitar a una reliquidación de normas legales, aun cuando ya habían pruebas en el expediente que acreditan que todas estas prestaciones son eminentemente convencionales. La Corte, negar esta inclusión de este salario en todas las prestaciones convencionales por un tecnicismo de no haberlo relacionado directamente en la pretensión, rompe esa unidad de la naturaleza salarial y los derechos mínimos a los que tiene el trabajador. También se considera que hay una omisión en el ejercicio de las facultades extra petita. En el derecho procesal laboral, el juez cuenta con una facultad de fallar extra y ultra petita.
de acuerdo al artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, para garantizar el pago de estos derechos mínimos irrenunciables que resulten probados en el proceso. Dado que las convenciones colectivas fueron decretadas como prueba, se incorporaron al plenario y en ellas consta la existencia de diferentes prestaciones sociales cuya reliquidación se deprecó desde la demanda, pues el juez tenía el deber de ajustar la condena a la realidad salarial probada. Las disposiciones contenidas en las convenciones colectivas, en este caso, son de obligatorio cumplimiento y, al igual que la ley, están por encima de interpretaciones que restrinjan derechos ya causados. En este sentido, al haberse demostrado la existencia de la relación laboral, surgen por consecuencia unos derechos mínimos e irrenunciables que se le deben reconocer al trabajador. Derechos que están amparados de acuerdo a cada caso en particular, ya sea por normas legales o en este caso, como ocurrió, por normas convencionales, por lo cual le era dable al juez realizar una revisión de estas documentales a las convenciones aportadas al plenario que fueron decretadas como prueba para verificar qué derechos debían ser reconocidos conforme a las que se hayan pactado en dichas convenciones y que no se hayan pagado correctamente debido a este pacto de salarización. En este sentido, señores honorables magistrados, solicito que se revoque en este punto específico la sentencia de primera instancia y otorgar la reliquidación de todas las prestaciones a favor del señor Orlando Hoyos. Muchas gracias, su señoría. Gracias por la EPA. Sí, su señoría. Respetuosamente, interpongo el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el despacho, en cuanto resultó desfavorable a la entidad que represento en los siguientes términos. Se considera que la providencia recurrida debe ser revocada al considerar que incurre en errores de derecho y de hecho derivados de una indebida aplicación del régimen jurídico aplicable a trabajadores oficiales, errónea valoración del material probatorio y a inaplicación de la jurisprudencia reiterada en la Corte Suprema de Justicia. Valorar las pruebas, aplicar las normas y desatender la jurisprudencia que rige las relaciones laborales de los trabajadores oficiales, lo que condujo a conclusiones contrarias a la realidad fáctica y al régimen especial. Inicialmente, el recurso se dirige a lo señalado por el despacho frente a al parecer, de acuerdo al despacho, unos extremos mal aplicados frente a la aplicación del plazo presuntivo. El plazo presuntivo quedó claramente determinado en la sentencia y aceptado por la calidad del trabajador. Más no se tiene en cuenta que el contrato fue modificado de mutuo acuerdo el 20 de septiembre del 2016 a término indefinido, en donde se reconocieron los efectos fiscales desde el 26 de diciembre del 2011, teniendo en cuenta que nunca se pactó exclusión del plazo presuntivo, consagrado en los artículos 40 y 43 del decreto 2127 del 1945. Debe tener en cuenta, señores magistrados, el vínculo se prorrogó automáticamente cada 6 meses, como reiteradamente lo ha señalado el despacho, y como manda la ley. La no prórroga se comunicó en el vencimiento del periodo presuntivo, conforme al artículo 47, literal A y viden. La prueba documental, el contrato, la modificación, la resolución de determinación, la prueba de manera clara la existencia de lo que ya se aceptó por el mismo despacho del plazo presuntivo, la facultad legal del empleador para no prorrogarlo y la inexistencia de un despido sin justa causa. La valoración del juzgado desconoce materialmente el contenido de los documentos, incurriendo en un error de hecho. Es decir, si bien es cierto, se debe tener en cuenta que el demandante fue vinculado inicialmente por medio de un contrato de trabajo a término fijo el 26 de diciembre de 2011. También lo es que las partes de mutuo acuerdo el 20 de septiembre del 2016 firmaron un contrato individual a término indefinido, en el que las partes acordaron que dicho contrato individual de trabajo tenía efectos fiscales desde la primera vinculación del trabajador, en aras precisamente de garantizar la continuidad y la antigüedad del trabajador para efectos de los beneficios convencionales que dependían de estas condiciones.
y que recibió el demandante durante la vigencia de su vínculo laboral, como las primas de antigüedad convencionales, entre otras. Para tales efectos, la cláusula décima del contrato, firmado el 20 de septiembre del 2026, señala expresamente, décima, este contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro tipo de vinculación celebrada entre las partes con anterioridad. No obstante, se hace claridad en que la fecha de la vinculación a las empresas del trabajador que suscribe el presente contrato es la del contrato anterior, suscrito a término fijo inferior a un año, 3 meses, y cuya modificación a término indefinido se realiza mediante este contrato. De allí que no exista solución de continuidad entre uno y otro contrato, como se dijo anteriormente. Es decir, queda claro que la fecha de vinculación del trabajador es la del 26 de diciembre del 2011, siendo por tanto esta la fecha en la que se debe tener en cuenta para la contabilización del mencionado plazo presuntivo de 6 meses en 6 meses. Por tanto, no habría lugar, su señoría y señores magistrados, a una indemnización por despido despido injusto, ya que las empresas públicas de Armenia han actuado conforme a la ley y se ha hecho precisamente para beneficiar a cada uno de los trabajadores. En ese sentido, terminó la apelación frente a la indemnización. Continúo, su señoría, con la apelación frente a lo señalado por el despacho, frente al considerar la bonificación del 10% como un factor salarial. El despacho ordena incluir la bonificación del 10% en base salarial, ignorando un pacto expreso entre las partes, realizado por medio de un contrato modificatorio del 30 de junio del 2017, en el cual se estableció de manera clara que la bonificación no constituía salario, que dependía de la prestación efectiva del servicio y de la disponibilidad presupuestal. Este pacto es válido en el régimen de trabajadores oficiales, donde existe mayor flexibilidad para acordar beneficios extralegales. Conforme a la Ley 6 de 1945 y al Decreto 2127 del 45, las partes pueden determinar la naturaleza jurídica de los incentivos extralegales, siempre que no se vulneren derechos mínimos, lo cual no ocurre en este caso. Por otra parte, el fallo afirma que la bonificación se paga de manera permanente y directa de la labor, sin que exista prueba ninguna de ello. Pero de las pruebas recaudadas dentro del proceso, se considera lo contrario, pues no era un pago automático fijo, no integraba la asignación básica, ni tenía vocación prestacional. Se trataba de un incentivo extralegal y discrecional, ni un elemento estructural del salario, por lo que la sentencia desconoce el documento que regula este pago y le atribuye un contenido que éste no tiene. El contrato modificatorio del 30 de junio del 2017 estableció una bonificación equivalente al 10% de la asignación básica mensual, pactada expresamente como no constitutiva de salario, condicionada a la prestación efectiva del servicio y a una disponibilidad presupuestal. Este beneficio fue acordado de mutuo consentimiento y no obedeció a una obligación legal ni convencional, sino a la liberalidad de la entidad empleadora. Por lo tanto, no procede su inclusión en la base de liquidación de prestaciones ni en la reliquidación pretendida. Pretender lo contrario implicaría desconocer la voluntad contractual válida y el marco normativo especial que rigen las relaciones laborales de los trabajadores oficiales. En ese sentido, termino la apelación en cuanto a la bonificación del 10%. Ahora bien, frente a la sanción moratoria del decreto 797 y 49, se debe tener en cuenta que conforme el artículo primero de esta normatividad, el empleador público cuenta con 90 días calendario para pagar la liquidación del trabajador oficial al término de su vinculación laboral, tal como lo ha señalado el despacho, y que la mora solo se configura a partir del día 91. Pero es muy explícito al indicar que siempre que exista mala fe, según la reiterada jurisprudencia CSJ SL 986 del 2019. En el caso del particular, el demandante Orlando Hoyos
se tiene que la terminación del vínculo laboral ocurrió el 24 de junio del 2022, que el reconocimiento de las prestaciones sociales y acreencias laborales a la terminación del contrato, es decir, la liquidación definitiva de prestaciones, se la realizó la empresa por medio de la resolución 0795 del 1 de agosto del 2022, confirmada por resolución 857 del 2022. El pago efectivo se realizó el 9 de agosto del 2022, es decir, dentro del término que señala la ley de 90 días, establecido en el decreto 797, considerando que las empresas no tuvieron mala fe en el presente caso. La condena moratoria carece de sustento normativo y probatorio en el presente asunto. La condena por indemnización moratoria es injusta, además de ir contraria a la norma, porque se encuentra plenamente acreditado que la entidad actuó bajo una convicción legítima y razonable respecto de la naturaleza no salarial de la bonificación del 10%, sustentada en un pacto expreso entre las partes y en la normativa vigente, por lo que a la fecha de terminación del vínculo laboral, el trabajador oficial se le canceló la totalidad de las prestaciones y acreencias. En este caso, la terminación de la relación laboral se dio el 24 de junio de 2022, el pago de la totalidad de las prestaciones y acreencias de la terminación del vínculo laboral se reconoció por resolución 0795 del 1 de agosto del 2022 y fue confirmado por la resolución 857 del mismo año, con pago efectivo del 9 de agosto del 2022. Esto todo dentro de los 90 días que establece la ley. Conforme la diferente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo para el caso de los trabajadores particulares y el primero del decreto 797 de 1949 para el caso de los trabajadores oficiales es una figura jurídico-laboral que ha merecido el discernimiento reflexivo y crítico de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social. En este sentido, la Corte ha señalado que la línea jurisprudencial frente a este tema ha sido uniforme, al precisar que la sanción moratoria no es una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador al terminar el contrato no cubra al trabajador los salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones que le adeuda. Abro paréntesis. Estas últimas son solo en las hipótesis de los trabajadores oficiales, cierro paréntesis. Es decir, la sola deuda de tales conceptos no abre paso a la imposición judicial de la carga moratoria. El juez debe estudiar el material probatorio para establecer si en el proceso obra prueba de circunstancias que revelen la buena fe en el comportamiento del empleador de no pagarlos. Las normas legales consagradas de la indemnización moratoria enseñan que su aplicación no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del deudor. Abro paréntesis. Magistrado ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Cierro paréntesis. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 10 de mayo del 2021, sala de descongestión número 4, magistrada ponente Ana María Muñoz Segura, ha señalado, en efecto, la cláusula contractual así redactada y sancionada con la ineficacia que ya fue declarada judicialmente, no puede suponer automáticamente la valoración de la intencionalidad desleal y maliciosa del empleador, puesto que tal comportamiento se predica precisamente de la ejecución del contrato laboral y de los actos desplegados con posterioridad a su terminación, incluso en el marco del juicio. Por todo lo expuesto, es que solicito respetuosamente al despacho se conceda el recurso de apelación y la honorable sala de decisión laboral del tribunal, por medio de su análisis profundo y determinado, teniendo en cuenta que las empresas, mediante documentación, ha demostrado su intención inequívoca de apoyar a cada uno de sus empleados. Incluso en un momento de esto, de aplicación, como ya se aceptó dentro del plenario, del periodo que da la ley y de la terminación legal por vencimiento del plazo presuntivo, hizo lo que debía hacer. Canceló dentro de los términos y
con un convencimiento total de que estaban bien aplicadas las normas. De allí, pues, que una mala, no se puede probar lo que señala la sentencia actual. Por lo tanto, se solicita muy respetuosamente se revoque totalmente la sentencia apelada y que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda por no encontrarse vulneración alguna de derechos laborales y se declaren, aunque ya el despacho se señaló al respecto, y por lo tanto dejo en firme las presentes apelaciones. Muchísimas gracias, su señoría. Gracias. Bueno, escuchaban los recursos propuestos por las partes. El despacho los va a conceder en el efecto suspensivo de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, como quiera que se interpusieron en tiempo y en debida forma. Por lo tanto, se remitirán ante la Sala de Decisión Civil Familiar Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia para que se desaten las alzadas propuestas. Por secretaría se remitirá el expediente a la honorable corporación. Decisión que se notificaba a las partes en estrados. Parte demandante, ¿alguna manifestación adicional? Sin observaciones, su señoría, muchas gracias. Gracias. Parte demandada. Sin observación alguna, su señoría. Muchas gracias. Gracias. Siendo las 11:35 de la mañana, damos por finalizada esta audiencia, así como la instancia para ser remitido el expediente al superior. Damos el acta suscrita por esta funcionaria, se incorporará al expediente digital con el que cuentan acceso las partes. Voy a detener en este momento la grabación de la audiencia. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, feliz día para todos. Muchas gracias, su señoría. Hasta Feliz día. luego. Gracias, hasta luego.